Buenos días a todos. Tengo que hacer una pequeña premisa. Para mí es una gran emoción estar aquí. Soy profesor de literatura española, entonces tendría que estar acostumbrado a hablar delante de mucha gente, pero este sitio impone, sinceramente. Entonces espero que la emoción no me haga temblar demasiado. El tema es un tema, bueno, complejo, como podéis imaginar, pero también yo, igual que Inma, quería proponer una especie de viaje alrededor del concepto de imaginación y de cómo está relacionado con la lectura a partir de una obra para niños, pero también para adultos, un texto fundamental de la literatura infantil y juvenil que se llama Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Mi reflexión es también una invitación a intentar preguntarnos qué pasa con la imaginación hoy en día, en un mundo en el que, como ya se ha dicho antes, lo ha comentado el responsable de bienes culturales, pero también el concejal de Cultura, qué pasa con la imaginación en un mundo en el que estamos rodeados, incluso yo diría bombardeados de imágenes, y en un mundo donde la tecnología también parece que está ocupando el primer plano contra la lectura atenta, solitaria, silenciosa, individual, que ha comentado también la otra colega. Y claro, si yo pregunto, ¿qué es imaginación? Como filólogo, yo voy a buscar el significado dentro del diccionario. El diccionario de la RAE nos da estas 4 definiciones. Facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. 2. Aprehensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento. Entonces, aprehensión falsa ya tiene una connotación negativa, como podéis ver. 3. Imagen formada por la fantasía, y aquí había que profundizar sobre la diferencia entre imaginación y fantasía, pero no tenemos tiempo. 4. Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos. Como que el que tiene mucha imaginación es muy emprendedor, ¿no? Tiene muchos proyectos en la cabeza. Pero a mí lo que me llama la atención de estas 4 definiciones es eso, es la alternancia entre una acepción negativa y una acepción positiva. Luego, esto si lo contrastáis con el diccionario de autoridades de 1734, ahí sí que se nota una acepción totalmente negativa de la imaginación. Imaginación como aprehensión de cosas falsas y fantásticas, entendiendo por fantásticas cosas evidentemente que no existen en el plano de la realidad. La imaginación es también un tema, un concepto fundamental de la filosofía, evidentemente. Cito esta frase de un escritor que también lleva un club de lectura en Italia, Giuseppe Montesano, que dice: sin imaginación no somos ni siquiera seres pensantes, ni podríamos ejercer la emotividad o la pasión, y estamos condenados a vivir como seres primitivo-animalescos que se relacionan solo con lo que está presente aquí delante de nosotros y que podemos tocar o ver. Entonces, sin imaginación seríamos animales, pero primitivos, que solo se limitan a considerar lo que está presente, ¿no? Y ya en la Edad Media los alquimistas sabían distinguir entre una imaginación positiva y una negativa, la imaginatio fantástica contra la imaginatio vera. Y siempre Montesano dice: la imaginación verdadera no separa la ciencia del arte o al hombre de la realidad física y nos permite lograr una idea de verdad alargada. Esto es, esa contraposición entre arte y ciencia es un poco falsa, porque incluso el hombre que se dedica al conocimiento científico tiene que basarse en la imaginación. Y fijaos lo que decía Einstein, nada menos que el inventor de la teoría de la relatividad. La ciencia es una creación del espíritu humano por miedo de las ideas y de los conceptos libremente inventados. Y yo subrayaría, libremente inventados. O sea, incluso el físico tiene que tener imaginación para inventarse luego las reglas del juego. Y en una carta a su colega Maurice Solovin le dice: moral, si no se peca contra la razón, no podemos hacer nada. Y siempre Montesano dice: la imaginación abre dentro de nosotros ventanas para ver otros lados del prisma de la realidad y nos permite desarrollar nuevos pensamientos, así como nuevas artes, sensaciones y pasiones que se relacionan con los pensamientos y que permiten que se desarrolle el animal multimedia que somos, aquel ser que modela al mundo entero modelándose a sí mismo. Entonces, aquí va más allá, ¿no? En la definición de imaginación, es como un poder que nos permite abrir ventanas
y nos permite no solamente conocer al mundo que tenemos alrededor, sino también modelarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Y esto lo hace muy bien Maurice Sendak en el libro que os he adelantado antes, que os he citado antes. Para mí, Where the Wild Things Alive es no solo un clásico, es uno de los mejores libros ilustrados de toda la historia del mundo mundial. Lo digo así. Soy muy partidario de Maurice Sendak. Es de 1963. Esto quiere decir que este libro tiene 55 años. Y voy a intentar enseñaros cuántas cosas tiene todavía que enseñarnos este texto, ¿no? Y la imagen de la portada. Ya la imagen de la portada despierta nuestra imaginación. ¿Qué es lo que vemos? A un monstruo con cabeza de toro, ¿no? Pero con garras, pero también con pies humanos. Un barco, y me alegra de que Elías esté aquí a mi lado, un barco y una selva, un bosque con árboles, palmas, ¿no? ¿Y qué son la selva y el barco? La selva es el lugar tópico de la literatura, no solo infantil o juvenil, de la literatura en general, ¿no? Es el mundo de lo novelesco, de lo novedoso, de lo sobrenatural. La Divina Commedia empieza con la selva oscura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Todo italiano conoce de memoria estos 3 versos porque son los 3 primeros versos que abren el infierno de la comedia dantesca. Y Ángel Crespo los ha traducido así. A mitad del camino de la vida yo me encontraba en una selva oscura con la senda derecha ya perdida. En la Edad Media la senda derecha es la senda del bien. Quien va por la senda derecha va hacia el bien, hacia Dios, hacia la luz. Quien va por la senda izquierda va hacia el infierno, hacia el mal, hacia la oscuridad. Y este es un Dante, así como lo pinta Gustave Doré en una edición de la Comedia. El barco, ¿qué indica el barco? El barco es el principio de la literatura occidental, y Elías creo que puede estar de acuerdo conmigo. Los argonautas, pero sobre todo la Odisea, ¿no? La Odisea es el poema épico con el que empieza todo. Y se basa en un barco, en esa navegación que dura años, 10 años. Ulises tarda antes de llegar a volver a ver a su hijo y a Penélope. Y aquí ha desaparecido la imagen del barco del niño protagonista de la homónima película que Spike Jonze en el 2009 sacó a partir de la obra de Maurice Sendak. Entonces, ya desde la portada del libro vemos que Donde viven los monstruos nos estimula y nos empuja hacia la ficción y hacia esos mundos alternativos que crea la literatura. Voy a repasar rápidamente la trama. ¿De qué habla Donde viven los monstruos? De un niño, Max, que hace muchas travesuras. La madre está harta, le dice, eres un monstruo, a la cama, a tu habitación sin la cena. Y esa es la cara de Max. Veis la ventana, la luna, es muy importante, fijaos en la ventana. La ventana es un marco que abre hacia el mundo externo, ¿no? Y la luna está ahí, en el centro de ese marco. Pero poco a poco la habitación de Max se va convirtiendo en un bosque, en una selva, esa selva que hemos visto en la portada. ¿Cuál es la cara de Max? Tranquilo, sereno, no pasa nada. Aquí incluso se pone a reírse, a sonreír. Pero fijaos cómo la luna y la ventana siguen ahí. Mientras que las patas de la cama y la puerta se han convertido y se están convirtiendo en una selva, en un bosque, Max sonríe o se ríe. Y luego se aventura dentro de la selva. No le da miedo la oscuridad. La luna sigue ahí, ¿eh? Si lo veis, sigue ahí. Matemáticamente simétrica a las otras imágenes. Bueno, aquí tengo un enlace, no me da tiempo de enseñároslo, donde se ve cómo se desarrolla toda la historia. Max entra en el mundo, este mundo fantástico de los monstruos. Al principio le dan miedo, pero luego empieza a jugar con ellos, se convierte en el rey de los monstruos. Pero al final dice, y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo lo envolvió un olor de comida rica y no quiso ya ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pasa una cosa rara aquí al final del libro. El olor de la comida
le recuerda a Max esa comida que su madre le había prohibido. Y entonces siente el deseo de volver a casa. Los monstruos se enfadan y le gritan: por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. En la misma línea, se lo quieren comer, lo quieren y no quieren que se vaya. Evidentemente ahí se ha establecido una relación particular entre el protagonista y esos monstruos. Pero Max le hace así, dice adiós y vuelve a ponerse en el barco para volver a casa. La vuelta a casa, nostos, ¿no?, que decían los griegos, navega hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando. La cena lo está esperando. Última frase del libro, y todavía estaba caliente. Y la ultimísima imagen es la de este bosque con colores vivaces, colores chillones de estas palmas, y estas palmas del texto. Hay una ilustradora italiana, curiosamente es italiana, no porque yo sea aquí nacionalista, pero una ilustradora italiana particularmente obsesionada por Maurice Sendak, se ha puesto a buscar cuáles podrían ser las posibles fuentes de los dibujos, de las ilustraciones de Maurice Sendak, y ha notado que hay una increíble semejanza entre las pinturas de William Blake que sirvieron para ilustrar una edición inglesa de la Divina Commedia de Dante. Pero hay más. Il sogno di Costantino, una obra de Piero della Francesca que está en la Catedral de Arezzo, recuerda de una forma increíble esta escena en la que Max está cansado de jugar. La forma de la tienda de campaña en la que está Max es la misma en la que está este soldado que vigila el sueño de Constantino. Los monstruos también se inspiran esto en una escultura etrusca del V siglo a.C. que también está en Arezzo, se encontró en Arezzo. Y bueno, y aquí hay otras comparaciones. ¿Qué nos enseña todo esto? Que además de lo que he comentado antes, la imaginación es también, según Maurice Sendak, la capacidad de evadirse de la realidad, aventurarse en un mundo alternativo para luego poder volver a casa donde la comida todavía está ahí esperándote caliente. Muchas gracias.